a asistir puntualmente y que íbamos a grabar la clase. Entonces, una vez que se era tomado, hemos superado esos problemas técnicos, yo la verdad no creía que iban a esperar los estudiantes, pues les agradezco de todo corazón por estar aquí. Muchas gracias. Entonces, a quienes no estén, es entendible porque ya estábamos tarde y teníamos que superar los problemas técnicos que les indicaba. Entonces, iniciamos con la clase, chicos. En este momento, quiero presentarles a Elizabeth Lema, que es docente de la Universidad Politécnica Salesiana y quien es experta en lo que es escritura y todo lo que es redacción. Sí, la compañera de la universidad dicta clases también en los niveles básicos, es comunicadora social y está haciendo su doctorado en España. Entonces es una persona que conoce la temática. Estas 3 semanas nos corresponde hablar sobre escritura, sobre lo que es expresión oral y quien en este momento nos va a colaborar. ¿Sí? Entonces, estas 3 semanas, ojo, yo continúo, después de los exámenes, continuamos los 2 docentes, Elizabeth y Vinicio, siguen en la coordinación de esta asignatura. ¿Sí? Cualquier novedad, escriben, o cualquier inquietud nos escriben y los respondemos de igual forma. Yo soy al pendiente igual de la asignatura, así que no es que me pierda, ¿sí? Continuamos coordinando la asignatura. Eso, doy paso sin más a Elizabeth Lema que continúe con la clase y la tarea que tienen para el día de hoy ya les vamos a habilitar en el aula virtual. Y conmigo, pues nada más, les dejo en manos de una experta. Les agradezco su atención, chicos. Buenas tardes con todos. Gracias, Vinicio, por darme el paso en esta clase. Bueno, como les había comentado ahí el compañero, tuvimos problemas de conexión, no pudimos empezar la clase puntualmente. Como les comentó también el compañero, se va a trabajar, se ha visto desde la parte de la jefatura de lo que son la carrera a la que ustedes pertenecen, trabajar esta asignatura de esta forma. La asignatura, la idea de multidocente en el sentido de ir rescatando obviamente esos valores de cada profesional y que lleguen obviamente a su conocimiento, que vaya mejorando ese conocimiento, que vaya enriqueciéndolo, ¿no? Y de esta forma obviamente vamos trabajando de forma coordinada. Como dijo el compañero, él no significa que él no va a seguir siendo su profesor de la asignatura, él sigue a cargo de la asignatura. Simplemente yo estaré en algunas clases con ustedes de forma coordinada, obviamente, con el compañero. Ustedes siéntanse tranquilos, siguen en su misma clase, siguen con una persona más que les va a dar un aporte más dentro de esta construcción del conocimiento de lo que es la escritura académica. Pero seguimos con la misma línea de lo que hemos estado trabajando, así que no hay nada que preocuparse, ¿no? Entonces, empezamos. Voy a compartirles pantalla. Al momento que yo les voy, al momento que vamos trabajando, ustedes pueden interrumpirme en el momento que deseen, ¿no? En el momento que deseen, me interrumpen, no tengo problema, vamos haciendo pausas al momento que ustedes consideren oportuno. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, lo que se ha planificado el día de hoy, es trabajar ya dentro de lo que es las estrategias gramaticales dentro de esta escritura académica. Ustedes han revisado ya lo que es comprensión lectora, han revisado tipos de texto, un poco que sirve dentro de la introducción, dentro de este avance, dentro de la escritura académica, ¿no? Ahora nosotros vamos a adentrarnos más y vamos a trabajar de esas estrategias gramaticales dentro de la producción textual. Recordemos que lo que nosotros estamos viendo aquí, nosotros lo hemos visto en primaria, lo hemos visto en secundaria, seguramente lo vieron en las asignaturas de los ciclos inferiores de la carrera, ¿no? Entonces lo que ahora estamos haciendo nosotros es un recorderis, puliendo conocimientos y mejorando para obviamente llegar a desembocar en la escritura de un artículo académico. Entonces, sí me están escuchando, ¿no? Sí. Perfecto. Puede ser que no me escuchen y estoy hablando solo, por eso les pregunto. Ya. Entonces, vamos a ir trabajando, ya vamos a trabajar, como digo, dentro de estas estrategias gramaticales, vamos a hablar sobre normas ortográficas, reglas ortográficas, vamos a hablar cuestiones de puntuación, reglas de acentuación y ya
también lo sea. Cuando nosotros ya consigamos, estamos en los últimos niveles de lo que tengo entendido, cuando nosotros consigamos ya nuestra investigación, cuando tengamos que mostrar nuestros resultados investigativos, obviamente escribiremos un artículo académico, una comunicación para un congreso, escribiremos dentro de este género académico, ¿no? Entonces, obviamente después de pasar ese momento de la escritura, de la producción, también llega el momento de la producción oral, ¿no? Del momento en el cual nosotros vamos ya integrándonos dentro de esta comunidad científica, dentro de esta comunidad en la cual vamos a encontrarnos con muchos expertos que también están dando sus aportes, están dando su conocimiento en cuanto a la investigación, y justamente por eso es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta cómo debemos expresarnos, qué debemos hacer, cómo debemos hacer. Eso es lo que vamos a ir revisando, ¿no? Pero empezamos entonces en esta clase revisando qué es escribir bien. Ustedes ven en la pantalla, yo he puesto ahí información sobre a qué hace relación escribir bien, qué es escribir bien. Pero yo quiero que ustedes me vayan comentando. Voy a dejar de compartir un momento. Yo quiero que ustedes me vayan comentando desde su experiencia, de forma empírica, que me comenten qué es escribir bien, qué es para ustedes escribir bien. De forma voluntaria, no hay errores aquí. Buenos días. Sería el uso correcto de usar las normas gramaticales. Perfecto, Paul. ¿Alguien más por ahí? Gracias, Paul. Saber redactar bien los textos que sean entendibles. Perfecto. Esas son las características o son los elementos dentro de una construcción adecuada de un texto, ¿no? Dentro de una construcción textual que nos permita, obviamente, comunicarnos de forma apropiada con nuestros lectores, con nuestros receptores, y que el mensaje obviamente se entienda. Entonces, dentro de saber qué es escribir bien, estamos hablando dentro de una producción académica, ¿no? Bueno, que también se relaciona directamente con cualquier tipo de escritura, porque incluso en una escritura informal también necesitamos escribir bien para que nos entiendan, si no, no tiene sentido. Pero, a ver, entonces dentro de este escribir bien, yo he puesto ahí 4 características que dentro de la literatura académica nos va a hablar de muchas otras características. Si ustedes se ponen a revisar, pues también encontrarán otra información. En este caso, lo que yo les estoy hablando, me estoy basando en el libro de Antonio Becerra, a principios de lectoescritura, si quieren revisarlo. Si no, al final de la presentación, la cual será colocada junto a la grabación de esta clase, también podrán obtenerlo, ¿no? Pero estamos trabajando en base al principio de lectoescritura de Antonio Becerra, es el autor, exactamente. Yo he elegido este autor, o he hecho esa compilación de información en cuanto a este tema, para ir trabajando de forma precisa, porque existe, como digo, una variedad de características que nos indican qué es escribir bien, pero vamos a ir trabajando desde estas características, ¿no? Entonces decimos que la primera de las características es escribir con corrección. ¿Y a qué hace relación eso? No hace relación a otra cosa que cuando nosotros estamos escribiendo o estamos leyendo, esa lectura, ese texto, nos permite leer de corrido, entender sin necesidad de darnos cuenta que existen muchas palabras, que faltan palabras, como dice la información que está viendo en la pantalla, que no haga falta borrar ni tachar nada por ahí, por exceso de elementos, ¿sí? Entonces, eso es la corrección, que vamos a leer nosotros siempre que escribimos, eso tengan claro, siempre que escribimos debemos leer y leer y leer y leer. ¿Para qué? Porque siempre vamos a encontrar un error. Si ahora se les pone, por ejemplo, de tarea que ustedes escriban parte de un artículo científico o parte de cualquier tipo de texto, lo que se recomienda es que si hoy que estamos 6 de mayo, ustedes lo tienen que entregar el 10 de mayo, no lo vayan a hacer el 9, porque estamos corriendo, estamos en una maratón, estamos contra el tiempo y empezamos a escribir cualquier cosa solamente para rellenar el espacio. Lo que se recomienda es escribir con corrección. Escribir, por ejemplo, escribirlo hoy, mañana leerlo y vamos a encontrar errores. Si lo dejamos nuevamente y lo leemos pasado mañana, vamos a encontrar también errores. Entonces, de eso se trata también, ir buscando hasta llegar al punto de dejar de encontrar esos errores, ¿sí? Les estoy hablando de algo básico. Muchos dirán por ahí, es que esto es básico. Obviamente se tiene que ser así. Pero muchas veces lo básico es importante también dentro de esta producción escrita.
estamos hablando. Otro de los elementos es el elemento de la claridad, ¿sí? Es decir, lo que nosotros escribimos se puede leer con facilidad, se puede leer, obviamente, que contenga el lenguaje de acuerdo al grupo de personas o de acuerdo al destinatario al cual nosotros nos estamos enfocando, y que no requiera, que no contenga información demasiado técnica, demasiado inadecuada para el grupo de personas al que nos estamos dirigiendo. Eso vamos a ir viendo ya poco a poco cómo vamos a ir trabajando también en el destinatario, a quién nos vamos a dirigir. Escribir con concisión. ¿A qué hace relación esto? A escribir de la propiedad verbal adecuada, es decir, sin información vaga o imprecisa. Muchas veces, espero equivocarme con ustedes, pero muchas veces al revisar una tarea se evidencia que al momento que nosotros les pedimos, por ejemplo, realizar un ensayo de 1000 palabras, se evidencia que al momento que fueron escribiendo, lo que buscaron es trabajar esas 1000 palabras y fueron girando, poniendo oraciones alrededor del mismo concepto, que se convertía en información vaga e imprecisa. Solamente querían completar el número de palabras, el número de líneas solicitadas. No sé si me van entendiendo. Si no, deténganme en cualquier momento, como ya dije antes. También la parte de la expresividad es otra de las características de que es escribir bien, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, se tiene que trabajar sin monotonía, con interés, es decir, de aquí, a ver cuántas personas estamos conectadas. Estamos conectadas 21 personas, no sé si somos todas las que debemos estar o faltan, pero de esta clase, de las personas que estemos en este curso, podemos pensar que de estas 21 habrá un gran porcentaje de personas que nos gusta escribir, que nos gusta leer. Y justamente eso es lo que hay que buscar, lo que tenemos que buscar. Ese gusto por escribir, ese gusto por leer, y no esa necesidad de leer, esa necesidad de escribir, no, sino el gusto. Y vamos a ir viendo que poco a poco, mientras vayamos trabajando, podemos enlazar esta parte de la producción escrita y, por supuesto, la producción oral, la podemos enlazar a nuestra carrera en sí. ¿Por qué? Muchos pueden pensar y decir, a ver, mi carrera más está enfocada en lo que es ciencias exactas, no necesariamente debo enlazarla con este tipo de asignatura, con este tipo de conocimiento. Pues no. Si nosotros sabemos escribir bien, si nosotros podemos expresarnos de forma adecuada y conseguimos resultados valiosos en una investigación, estamos obteniendo las habilidades precisas. Logramos un resultado fantástico dentro de una investigación y lo coordinamos o lo trabajamos con esa magnífica habilidad de comunicarnos a través de la escritura y a través de la oralidad. ¿Sí? Esas son las características que nosotros debemos tomar en cuenta dentro de qué es ese escribir bien. Y a ese camino es al que vamos, ¿no? Al que vamos las 21 personas que estamos conectadas aquí. Vamos a ese camino, vamos buscando escribir de forma adecuada. Como dije al inicio, vamos a ir puliendo ese conocimiento que ya lo tenemos, que ya lo hemos obtenido en niveles de educación inferior, pero que ahora lo vamos a ir puliendo, y como ya estamos por terminar la carrera, pues obviamente cuando presentemos nuestro trabajo de fin de carrera, va a ser un trabajo magnífico, no se va a tener mucho trabajo al momento o para los revisores no va a haber mucho trabajo al momento de la presentación y de la culminación de la carrera. ¿De qué nivel son ustedes? Octavo. Octavo. Noveno. Están a punto de terminar ya ustedes, ¿sí? Entonces es importante que se vaya obviamente trabajando de forma adecuada los textos que ustedes requieran presentar, no solamente para finalizar la carrera, sino en toda su carrera profesional. Imaginémonos, y de hecho muchos de ustedes deben estar en el ámbito laboral, que por ahí un jefe les dice, a ver, les encarga realizar un informe técnico dentro de las estructuras de la empresa donde usted trabaja. Usted no va, o cada uno de ustedes no va a decir, no, es que yo no sé cómo realizar ese informe técnico, es que no van a cometer errores en una presentación dentro de un grupo de personas en el lugar en el que trabajan, ¿no es cierto? Muchos de ustedes deben estar en el ámbito
magnífico investigando, aplicando la parte metodológica, aplicando esas técnicas exploratorias, la recolección de datos, haciendo esos análisis necesarios dentro del proceso investigativo, soy magnífico. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo de escribir? Ustedes ven en la gráfica que he puesto yo, y voy a ir señalando, espero estén viendo la pantalla para que vayan bien, ¿ya? Yo he puesto esta gráfica, que es una gráfica conocida, de hecho está dentro del libro que les decía, de Antonio Becerra, y es una gráfica clásica dentro del proceso comunicativo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esta persona es el emisor, ¿no? Cualquiera de estos tres es el emisor. Tiene el mensaje clarísimo lo que quiere decir. Él lo tiene claro. El mensaje está nítido. Lo tiene claro, lo tiene claro. Aquí está el medio, es decir, en este caso, para lo que estamos hablando, la producción escrita, ese producto que nosotros vamos a escribir, ese artículo, ese informe académico, ese ensayo expositivo, argumentativo, todos estos tipos de documentos que nosotros queramos hacer dentro de la parte académica y también dentro de la parte de otro tipo de documento que no necesariamente sea académico, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? ¿O qué nos está diciendo esta gráfica? ¿Cuál es el objetivo? Si yo tengo claro el mensaje, aquí están los resultados de mi investigación, espléndida, están aquí. Yo transmito, o yo lo tengo claro, yo escribo adecuadamente, el receptor lo va también a receptar claramente, ¿no? Lo va a entender. Y el proceso de comunicación, por lo menos de una sola dirección, el clásico, habrá concluido porque yo lo tenía claro, transmití adecuadamente y él me entendió claramente, ¿no es cierto? Pero si yo tengo clarísimo mi investigación, mis resultados fueron magníficos, pero mi documento, mi forma de redactar está un poco borrosa, un poco confusa, el receptor no lo va a entender. Y habremos perdido lectores, habremos perdido la posibilidad de presentar un trabajo magnífico, lo habremos perdido porque si se fijan seguimos teniendo el material magnífico, nuestra investigación fue un éxito, pero por no poder escribir adecuadamente, pues ya hubo por ahí confusión y más o menos lo entendió. Y acá en el otro me fue peor, escribí peor, sigo teniendo esos resultados magníficos, pero me fue peor y escribí peor. Obviamente mi receptor ya incluso interpretó de otra forma, él ya lo interpretó y se fue, o sea, dijo, no, yo no estoy entendiendo qué me está diciendo, así que dejo y voy a buscar otro artículo, voy a buscar otro tipo de material donde pueda trabajar, ¿sí? Este es el objetivo del por qué se debe escribir bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿No estamos claros? ¿Sí? Sí, está claro. Perfecto. Ya estamos cansados un poco, pero bueno, vamos avanzando un poco. Ya, sé que esperaron mucho, pero vamos a ir viendo estos conceptos generales para ir trabajando y trabajamos las próximas semanas también. A ver, entonces, como ustedes ven, bueno, acá yo he puesto lo que ya un poco les he ido diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos nosotros plantearnos o qué debemos saber para nosotros escribir apropiadamente y saber el objetivo? Primero tenemos que saber qué idea quiero transmitir. Cuando nosotros estamos escribiendo, iniciándonos en la escritura, puede haber una confusión y podemos considerar que tenemos muchísima información para transmitir, pero no toda no toda es necesario que lo escribamos, no toda es necesario que sea publicada. Pero hay que saber primero qué queremos transmitir, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir dentro de esta producción escrita? ¿Qué trato exactamente de decir? ¿Qué quiero contar? ¿Qué es lo que quiero decirle a mi lector? ¿Sí? ¿Voy simplemente a dar a conocer algo? ¿Voy a pedir una decisión en torno a aquello? ¿O qué voy a hacer? Si estamos hablando en este caso de algo académico, de un artículo académico, lo que haríamos es transmitir nuestro conocimiento, nuestro hallazgo. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. Ya. A ver, seguimos dentro de este objetivo, de esto de escribir bien, y vamos a ver
cualidades básicas en la producción de un texto escrito. Vamos a ir solamente mencionándolas, porque al momento que nosotros vayamos trabajando ya ejercitando esa parte de la escritura, nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir teniendo claro, ¿sí? Pero vamos a irlos mencionando. Y dentro de estas cualidades básicas de nuestra producción textual, del texto que nosotros hayamos construido, debemos saber que debemos tener las ideas claras, ¿sí? Debemos tener buena organización de las ideas. Eso ya iremos viendo cuando vayamos trabajando en la construcción del párrafo. Para cada idea principal, un párrafo. También lo iremos trabajando dentro de la construcción de párrafos, ¿no? En muchos trabajos, en muchas producciones escritas, se evidencia que los párrafos son demasiado grandes o demasiado cortos, o no se enlazan entre sí, o esas ideas están sueltas por ahí. Pues lo que vamos a ir viendo, esas cualidades importantes dentro de esta producción textual, es eso, es ir trabajando desde la construcción de un párrafo, que los párrafos sean claros, que no sean exageradamente largos, que no sean muy cortos, porque tampoco nos van a dar la idea que nosotros queremos tener dentro de esta producción textual, el lector no nos va a entender, y que por supuesto estén bien construidos, ¿sí? Es importantísimo esa corrección gramatical, esos elementos que por ahí tenemos que acordarnos, cómo van las palabras graves, cómo van las palabras llanas, cómo van las palabras esdrújulas, sobresdrújulas, tenemos que ir recordando también, es importante. Porque, bueno, obviamente eso debemos saberlo todo, siempre, ¿no? Al momento de escribir, como dije antes, no solamente en la escritura académica, sino en cualquier escritura informal que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Esa puntuación exacta también vamos a practicar y vamos a ver, y vamos a decir, a ver, se utiliza punto en el caso, punto seguido, punto aparte, ¿en qué caso? Vamos a ir eso trabajando con ejercicios interactivos, así que no se preocupen, no va a ser aburrido. Vamos a ir trabajando, ahora estamos en la parte teórica, y vamos a ir trabajando con ejercicios interactivos para que ustedes vayan poniendo en práctica, porque como dije antes, es algo que ustedes ya saben, ya han trabajado, y esto es un poco para recordar lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Tenemos que escribir con una ortografía impecable. Imaginémonos, insisto en el ejemplo, cada uno de ustedes tiene resultados de una investigación que son buenísimos. Y ustedes ven una comunicación, ven un llamado a publicación de una comunicación a algún congreso, y ustedes envían su publicación, su comunicación, lo que han elaborado. Pero por ahí encuentran errores ortográficos, errores de puntuación, obviamente les va a salir rechazado, aunque sea obviamente, o bueno, va a pedirse corrección, aunque su resultado, su hallazgo sea magnífico, ¿no es cierto? Debemos trabajar con concisión, con exactitud en la formulación de ideas. Aquí está importante también, vamos a definir el destinatario. ¿Quién nos va a leer? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Yo puedo escribir, ustedes pueden ver lo que yo estoy mostrando ahora, es una producción textual. Es una producción textual pensado en estudiantes de la escritura, de la asignatura escritura académica. Ustedes son mis destinatarios ahora. Si es que esta preparación de clase hubiese sido para otro grupo de personas, para académicos, se debió preparar de otra forma, ¿no es cierto? O si era para otro tipo de destinatarios, como alguien que empieza recién en la producción textual, también debió ser de otra manera. Entonces, eso es definir el destinatario. Que ustedes, ojo, ya tienen que seguir pensando. Ustedes van a escribir un artículo académico para finalizar este periodo académico, para finalizar este semestre. Ustedes ya tienen que seguir pensando a quién van a dirigir. Vamos a hacer una clase también, vamos a hacer un pequeño ejercicio de buscar por ahí congresos, llamados a publicaciones de determinadas revistas, para que ustedes vayan ejercitando y vayan teniendo claro cómo es realizar esta publicación, una publicación ya real. Entonces vamos a ir trabajando con eso, vamos a ir viendo cómo se define ese destinatario. Vamos a trabajar también en la redacción atractiva o redacción creativa. Esta redacción creativa más se trabaja dentro del género narrativo, pero no por eso no podemos dejarla a un lado. Es importante trabajar con esta redacción creativa, narrativa, dentro de esta producción textual en la parte académica, ¿sí? Continúo. A ver, ustedes ven en esta parte, en esta gráfica, esta composición que yo he colocado, que están viendo en la pantalla en este momento, y ven elementos dentro de ese proceso de
la producción académica, de ese proceso de construcción textual, ¿no es cierto? Yo he colocado ahí, he colocado algunos elementos. Yo quiero que ustedes me comenten que algo debe llamarles la atención en esa gráfica. Aparte de los muchos colores, ¿qué les puede llamar la atención? ¿Qué les llama la atención de esa gráfica? Para llegar a escribir, digamos, un texto científico debemos analizar y razonar mediante la lectura o mediante otras investigaciones. Perfecto, Jordan, gracias por responder. Correcto lo que ha dicho Jordan. Yo he tratado de exagerar incluso en colores y de formas, ¿no? en la acumulación de formas. ¿Por qué? Cuando nosotros pasamos a escribir, muchas de las personas quedan truncadas del hecho de escribir porque quieren pasar directamente a este punto. Yo les pido que vayan viendo la pantalla, ¿no? Quieren pasar directamente a escribir. O sea, yo aquí les digo, esto estoy solamente poniendo un ejemplo, ¿no? Yo les digo, la próxima semana ustedes tienen que presentar un ensayo, porque ustedes ya vieron tipos de texto y saben que ese texto es un texto argumentativo, está dentro del género académico. Como ya vieron tipos de texto, yo digo, a ver, ustedes me van a construir, construir o producir un texto de un ensayo académico de 3 páginas para la siguiente semana. Ojo, es solo un ejemplo. ¿Y ustedes qué hacen? Ustedes o muchas personas, o por ahí salen los problemas dentro de la escritura, van directamente a este elemento. Lo primero que hacen es abrir su editor de texto o coger su hoja y su esfero, su lápiz y empezar a escribir. Todavía no tenemos claro de qué vamos a escribir. Entonces no es el primer paso. No es el primer paso escribir. El primer paso es leer. Después analizamos lo que hemos leído, volvemos a leer, volvemos a leer, volvemos a leer y a leer y a leer. ¿Y por qué digo? Muchos me dirán, es exageración. Mientras nosotros vamos leyendo, si ya definimos de qué tema vamos a trabajar, nosotros vamos a buscar por ahí artículos científicos, libros, literatura académica de forma general. Vamos a encontrar y vamos a empezar a leer en este primer punto. Vamos a leer, pero nos vamos a dar cuenta que mientras leemos, mientras disfrutamos de esa lectura, del tema que nosotros querramos, nos vamos a dar cuenta que tiene muchas variantes, muchas líneas de investigación inmersas en esa lectura, que tiene muchos autores que piensan entre ellos igual, que se apoyan el uno al otro, o que piensan diferente y que toman, como digo, diferentes líneas de investigación. Porque pensemos que ahora incluso todos los que estamos aquí, 23 que ya se sumaron, creo que somos 21, me parece que se sumaron más, que todas las personas que estamos aquí, recordemos que no todos vamos a investigar, vamos a trabajar, vamos a escribir del mismo tema. Estamos tal vez en la misma carrera, no sé si hay de diferentes carreras, tal vez estamos en la misma carrera, pero no quiere decir que vamos a trabajar en el mismo tema. No quiere decir eso, quiere decir que va a haber variantes y cada quien va a tomar su camino de forma a sus propios intereses. Entonces, como leímos esto, el primer elemento, nos gustó por ahí un artículo y dices, a ver, yo vengo a la parte de analizar, pero voy a leer este otro que vemos en las referencias bibliográficas y decimos, este artículo se trabajó en base también a este otro, ¿no es cierto? Entonces voy leyendo, voy buscando y voy diciendo, cuando lea este, digo, no, también se trabajó y voy leyendo y llega un momento en que si es que es en el ordenador, tienes abiertos muchos artículos académicos, estás leyendo muchos documentos, pero todavía no llegas, mira, a la parte de escribir. Todavía sigues leyendo y sigues analizando, pasas a la parte de razonar. Vas por ahí y dices, no, ya este no me gusta, lo voy desechando, no voy profundizando en este tema. Y tal vez, después de que sigues con la lectura, tal vez llegas a cambiar de tema o a moverte un poquito para un costado y seguir desde otra posición de otro autor. Y después de leer y leer, recién llegas a la parte de escribir. Si se dan cuenta, lo que quiero graficar o lo que quiero exagerar con esto simplemente es que si nosotros no leemos, no podemos escribir y no debemos lanzarnos directamente a la escritura porque eso nos va a frustrar, nos va a sentir mal el hecho de que no tengamos información, de que no sepamos cómo hacerlo por pasar directamente a ese
claro hasta aquí? Claro, no claro. Sí, Y que sí. Sí. sí, A ver, ¿quién está hablando por ahí? A ver, gracias a los compañeros que respondieron. A ver, pero hay algo importante que yo siempre resalto cuando estoy hablando de este tema. Yo siempre resalto algo importante y es la frase que yo he puesto en esta parte de aquí. Lo resalto porque yo considero que así se tiene que hacer una escritura. Nosotros tenemos que pensar que esa escritura, que ese gusto por escribir el que nosotros vamos a adquirir, estoy segura que de aquí la mayoría de las personas que estamos conectadas vamos a adquirir ese gusto por la escritura, si es que no lo tenemos todavía. Ojo, puede ser que haya unos escritores magníficos dentro de este grupo, pues que estaría muy bien, ¿no? Pero aquí hay algo importante, que yo considero que es importante resaltar, y por eso lo he puesto aquí. Yo siempre considero esto. Cuando nosotros vamos escribiendo, cierto es que debemos ir cumpliendo normas, que debemos ir cumpliendo reglas, que si vamos a aplicar para un congreso también debemos cumplir reglas, fechas, forma de escritura, qué normativas para simplificación utilizamos, qué extensión de comunicación debemos presentar y todo este tipo de cosas de estilo, ¿no? Que trabajamos dentro de una producción académica. Pero siempre es importante, esto siempre quédense ustedes en la cabeza, ¿no? Voy a leer. El pensamiento es libre y en esa libertad está su grandeza. ¿Por qué coloco esto? Porque mientras nosotros trabajamos todo este proceso hasta llegar a la escritura, va a haber elementos que nos va a ir deteniendo en ciertas cosas, nos va a ir poniendo ahí una pared delgadísima, pero la vamos a ir viendo ahí. Y nosotros debemos pensar siempre que lo que nosotros construimos de este análisis, de este razonamiento, es importante. Y ese pensamiento, lo que ustedes piensan, justamente ese pensar les da libertad y obviamente les da grandeza. ¿Por qué digo esto? De aquí, de todas las personas que están conectadas, si yo les envío a hacer un texto, una producción textual del mismo tema, no debería, porque si no sería una copia, no debería haber ninguno que se parezca. ¿Por qué? Porque cada uno lo trabajamos desde nuestro punto de vista, desde nuestra subjetividad, desde nuestra realidad, desde nuestra interpretación. ¿Sí? O sea, a eso me refiero aquí. Que debemos tener ese pensamiento libre para poder construir textualmente, para poder producir textualmente, y que obviamente cada uno de nuestros textos va a ser rico, va a enriquecerse de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestros intereses, pero obviamente debemos tratar de llegar al lector, ¿no? Pero va a tener nuestras particularidades, nuestro sello, ¿sí? Por eso he colocado esa frase ahí. Ahora, dentro de esta producción textual, nosotros debemos ir trabajando con una organización. Si ustedes se fijan ahí, yo he puesto recomendaciones en amarillo resaltado, porque cada uno lo hace dependiendo de cómo se acostumbra a trabajar. Esa es una recomendación que yo considero oportuno y que me baso en la literatura, por supuesto, en la literatura académica, dentro del área de lo que es la comunicación, que yo recomiendo trabajar. Y ustedes pueden ver ahí, está numerado, de hecho, como le he puesto como un escalón, porque así seguimos avanzando mientras vamos trabajando cada uno de estos elementos. Y digo que primero vamos a precisar el qué y para qué. Es decir, el qué vamos a escribir y para qué vamos a escribir. Por ejemplo, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir los resultados de mi experimento dentro de cálculo, dentro, no sé, de algún laboratorio que ustedes reciban. Díganme, para ponerle el ejemplo. robótica. Ya, robótica por ahí, perfecto. Dentro de la robótica, ustedes han hecho un experimento magnífico, ¿no es cierto? Yo siempre resalto que, obviamente, todos los que estamos aquí somos magníficos y vamos a obtener magníficos resultados. Dentro de ese laboratorio, dentro de esa asignatura, dentro de ese gusto por la robótica, porque recordemos que todo es gusto también, ¿no? Que para eso están también en cada carrera que han elegido. Nosotros debemos precisar el qué. ¿Qué vamos a contar? Pues por ahí dice, a ver, un compañero dentro de robótica, hicimos un experimento que me fascinó y aparte de la clase yo me puse a investigar más y logré llegar a un avance más aparte de la que ya hice con el profesor. Digo, perfecto, o sea, yo he buscado la literatura y digo, ¿y para qué quisiera escribir esto? Digo, no, a ver, yo he visto
sobre qué artículo van a trabajar, sobre qué tema van a trabajar, algo que ya estén trabajando en otra asignatura, eso no es ningún problema, no se pide que trabajen desde que empiecen la investigación de cero, sino alguna investigación que hayan trabajado y en otro momento, o que estén trabajando en este momento en otra asignatura, se le puede combinar tranquilamente y que sea como el resultado del artículo académico, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que estar pensando a estas alturas, ya deben estar pensando sobre qué van a escribir, porque cuando vayamos construyendo paso a paso el artículo académico, ustedes a la par van a ir escribiendo también su artículo académico. Entonces ya debemos ir definiendo ese tema. Todavía el título no, solo el tema, de qué vamos a hablar, ¿sí? Y para qué. Después de eso, nosotros vamos a pasar a recopilar, a copiar materiales, a coger el material y a ver si es que va encajando con lo que nosotros queremos trabajar. Pues aquí nosotros ya tenemos una idea, ya tenemos datos, argumentos de lo que nosotros queremos trabajar y qué deberíamos buscar. De hecho, ya estamos en los buscadores académicos ya viendo qué información, yo como decía, alguien me decía, el laboratorio de robótica, en robótica nosotros hicimos un hallazgo y digo, a ver, yo estoy buscando, a ver, digo, no hay nadie ha escrito sobre esto, pero puedo basarme en este autor, puedo darle sustento con este otro autor, puedo referenciarle a este otro autor y vamos nosotros ya recopilando, acopiando esa información, ese material para escribir, que ya debemos también seguir en ese camino, ¿no? Pensando para la escritura. Y después cuando ya nos damos cuenta, tenemos 1.000.000, bueno, exagero, cientos de artículos descargados, como dije antes, tenemos muchos documentos abiertos, tenemos por ahí audios, tenemos mucha información. Entonces nosotros debemos pasar a eliminar lo que no nos va a servir. Y hacemos una revisión rápida y decimos, no, a ver, llega con este artículo, me estoy desviando del tema, mejor regreso al tema y le elimino. Sí, y nos quedamos ya solamente con la información que nosotros consideremos necesaria para poder referenciar lo que es en sí el tema que vamos a trabajar, el tema que necesitamos trabajar, ¿no es cierto? Y empezamos ya el cuarto punto, a ordenar lo válido. Empezamos recién ahí a hacer un pequeño borrador, a ver cuáles serán las ideas principales, cuáles serán las ideas secundarias, que iremos viendo un poco también cómo ir desarrollando estas ideas principales y secundarias, que seguramente lo saben también. Pero iremos viendo cómo ir trabajando con estas ideas, haremos nuestro primer borrador, ¿no es cierto? A ver, trabajaremos sobre este tema, esta idea secundaria nos dará fuerza, esta idea principal, y estos serán los materiales auxiliares, ¿sí? Como digo, insisto y recalco, vayan ustedes ya pensando sobre qué material, porque en clases que vienen de aquí podremos ir viendo el material que ustedes tienen, podemos ir revisando, podemos irnos empapando en el tema en el cual ustedes van a trabajar, ¿sí? En la cual se trabajará la segunda parte del periodo académico, pero sí es importante que vayan teniendo claro, vayan haciendo ya esa búsqueda de información. ¿Entendido hasta aquí? En cuanto a la organización en sí, recién estamos organizándonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Está entendido hasta aquí, chicos y chicas? Sí. A ver, ¿cuántos estamos? Estamos 23, no sé quién me respondió. ¿Está entendido? Sí. Sí, por ahí me dicen triste. Kevin me dice sí, por ahí. El resto sí me entiende. ¿Sí? Ya. A ver, dentro de esta estructura que ahora solamente le estamos dando esta estructura grande, ¿no? A la escritura. Todavía estamos dentro de armando el caparazón para recién empezar a escribir. Estamos recién poniendo en orden las cosas, cómo va a ser, y recién vamos a adentrarnos en cómo se debería escribir apropiadamente. Vamos a ver hoy un poco de esa escritura, que quisiera que lean lo que está en la pantalla. No es tan complicado como lo que está en la pantalla, no es algo más simple. Simplemente he puesto esa imagen para exagerar. No va a ser tan complicado como eso, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar, no vamos a lograr avanzar toda la parte del mecanismo de cohesión textual, toda la parte de lo que es la escritura en sí, pero vamos a empezar hoy un poco para no retrasarnos mucho y la siguiente semana seguiríamos con este tema, ¿sí? No es tan complicado como la gráfica que ven en la pantalla en este momento. Entonces, empezamos
principal con ideas secundarias, cuantas se considera oportuno, pues otra idea principal, otras ideas secundarias. Todas nuestras ideas deben estar enlazadas. No podemos dejarlas sueltas por ahí, no podemos dejarlas sin esa conexión necesaria, porque de esa forma lo que nosotros estamos haciendo, estamos escribiendo un cúmulo de frases, de oraciones, pero que no tienen un sentido necesariamente. ¿Sí? A ver, ¿y qué digo yo? ¿Qué se entiende por el mecanismo de cohesión textual? O alguien coménteme, ¿qué entiende por mecanismo de cohesión textual? ¿O qué consideran que vamos a hablar aquí? A ver, le pregunto a Ariel Briones. Las ideas tengan un sentido claro, se exprese de manera en la cual pueda dar a entender a todos la idea que tiene el documento. Entonces, La idea que se quiere transmitir. Perfecto, Ariel, me parece, gracias. No es otra cosa que lo que ha dicho Ariel. El mecanismo de cohesión textual, como ya dije, es la cadenita que nos está gráficamente, no estamos, es esa cadena que se van enlazando las ideas entre sí, cómo se necesita ir trabajando. Y no es otra cosa que esa propiedad fundamental, que obviamente se refiere al texto, y que le da esa unidad. Ustedes están viendo en este momento, hay una cita en la transparencia, en la presentación, perdón, hay una cita en bloque, una cita larga, por eso no tiene comillas, ¿no? Pero eso sigue siendo una cita. No es otra cosa que esta necesidad, esta coherencia, esta necesidad de estar unida, de estar dentro de una misma unidad comunicativa que obviamente nos permita transmitir la información de forma adecuada, que nos permita leer, de hecho, de corrido, cuando encontramos un texto y empezamos a leer y lo vamos entendiendo sin necesidad de buscar más información, quiere decir que ese texto está trabajado de forma adecuada, de forma coherente, para que el lector obviamente lo entienda sin ningún tropiezo. Eso es la cohesión textual. Bueno, no es otra cosa más que eso, ¿sí? Dentro de este mecanismo de cohesión textual existen diferentes elementos con los cuales nosotros vamos a ir trabajando en estas semanas que vamos a ir avanzando, ¿no? Existe el elemento gramatical, el léxico semántico, el textual y en sí la construcción de párrafos, que bueno, el párrafo un poco ya es la unión de estos otros elementos, ¿no? Es el resultado de estos elementos. Entonces, decimos que vamos a ir hablando de cada uno de ellos y hablamos del gramatical. Ustedes un poco en la parte, en el recuadro gris que está en la parte de abajo, van a ir viendo ejemplos de estos elementos, que no nos vamos a detener mucho, como dije al inicio. ¿Por qué? Porque es un tema que ustedes ya lo debieron haber revisado, ya deben saberlo, ahora estamos simplemente recordando. Entonces, dentro de este elemento gramatical, obviamente va a haber muchos elementos que debamos conocer para poder construir apropiadamente nuestra producción gramatical, pero los más destacados o lo que más comúnmente se trabaja, pues es la diéxis, por ejemplo. ¿De qué nos habla este elemento? Nos habla de que significa señalar. Dentro de este elemento que se habla de situar acerca de quién se habla, sobre quién se habla, de quién o de qué se habla, existen también dos elementos dentro de esta diéxis, que es la anáfora y la catáfora. La anáfora remite al elemento anterior del discurso. Y ustedes ven un ejemplo ahí, ¿no es cierto? Ven el ejemplo que es una construcción textual basada en la parte musical, ¿sí? Que ustedes ven el ejemplo ahí y estamos hablando de un primer elemento, ¿no es cierto? Y en las siguientes frases ya no hace falta que repitamos ese elemento, sino ya sabemos que estamos hablando de ese elemento. La catáfora, en este caso, es lo posterior, es decir, consiste en anticipar alguna palabra o parte del discurso que aparecerá en el contexto posterior. Es decir, estamos hablando de alguien, pero seguimos resaltando, seguimos viendo esas características de este elemento, que por lo general pasa a ser el sustantivo, pasa a ser la parte central dentro de esta producción. Dentro de otro de los elementos, dentro de lo que es la parte del elemento léxico, semántico, también tenemos elementos internos dentro de o subelementos, que es la recurrencia léxica, la recurrencia semántica y los campos semánticos.
seguimos con un poco más, seguimos con esta parte de la parte léxica o la parte semántica, ¿no? Que hablamos de la recurrencia léxica, la recurrencia semántica y los campos semánticos. Coméntenme, ¿qué es un campo semántico? ¿Qué es un campo semántico, chicos? Carlos Tenorio, ¿qué es un campo semántico? Cristian Ojeda. Que campo semántico sería palabras que tienen una misma relación o que dan una idea a entender. Perfecto. El campo semántico no es otra cosa. Gracias. No recuerdo tu nombre. No, gracias. Ya, gracias. Cristian, ¿no? Gracias, Cristian. A ver, no es otra cosa que esto, ¿no? A ver, empiezo con esto del campo semántico porque sí es importante que nosotros tengamos claro, porque a partir de aquí empezamos a hablar con lo que es un campo semántico. Y un campo semántico no es otra cosa, como dijo Cristian, que es ese conjunto de frases, conjunto de imágenes, conjunto de objetos, sería la palabra adecuada, que comparten características. Eso es un campo semántico. En este caso, estamos hablando de la escritura, pues son palabras que comparten ese campo semántico, ¿no? Y antes de seguir con la recurrencia léxica y semántica, vamos a esta parte a hablar del campo semántico. Y bueno, ven unos gráficos básicos ustedes ahí, a ver. Entonces, un campo semántico, por ejemplo, son los animales, el ejemplo grande. Pero yo puedo decir, pasar un campo semántico más pequeño serían los animales domésticos, los animales salvajes, es decir, que tienen características entre sí. ¿Sí? Que se organizan, esas palabras que se organizan en esos grupos que van trabajando dentro de un discurso. A ver, para lo siguiente que voy a hacer, yo necesito que estén completamente despiertos. Es algo básico, pero que no vamos a tardar mucho, pero necesito que estén activos al momento de responder y que no les pase yo a decir los nombres. Es algo básico lo que voy a mostrar ahora, pero quiero que justamente por eso tiene que ser, su respuesta tiene que ser rápida para avanzar aquí. A ver, de este primer ejemplo, de este primer recuadro que tenemos aquí, ¿cuál es el campo, la palabra que no corresponde de este primero? Miércoles. Perfecto, ¿por qué? Son planetas. Ya. De la segunda, Pelota, ¿por qué? porque no corresponde a juegos de mesa en este caso. El parches, el puzzle, el dominó, las cartas y el monopolio son juegos de mesa. La Perfecto. pelota vendría a ser un juego en este caso más. Exterior. Sí, Perfecto. De esta tercera, Servilleta, ¿por qué? porque no es un mueble como los demás. Perfecto. De la cuarta, Palmira. ¿por qué? No, es una flor. No es una flor y este es un árbol, ¿no? Las otras no son árboles, son plantas pequeñas, son ornamentales, bueno, hay muchas características que los diferencian, ¿sí? Entonces, simplemente esto es un campo semántico, no es otra cosa que eso. Por supuesto, un ejemplo basiquísimo de lo que es un campo semántico, ¿sí? Entonces, nosotros siempre que vayamos trabajando, trabajando dentro de la producción textual, debemos tener claro que nosotros debemos trabajar dentro de un mismo campo semántico o de campos semánticos que se relacionen directamente para poder construir apropiadamente el texto, si no, no vamos a poder construirlo apropiadamente, ¿sí? Entonces, dentro de estos campos semánticos, nosotros también podemos hablar de esta recurrencia léxica o recurrencia semántica. La recurrencia semántica no es otra cosa que hablar o que utilizar palabras con reiteración y que tienen el mismo significado o lo contrario. En este caso estamos hablando de los sinónimos y de los antónimos. Coménteme, ¿qué es un sinónimo? una palabra que es similar en contexto a la otra, en este caso. Por ejemplo, en este caso, ver una palabra sinónimo. No me acuerdo ya, se me fue la palabra que estaba pensando. Se me fue. No importa. No
importa, pero lo que has dicho es adecuado, pero es similar. Esa palabra que has dicho tú, similar, es correcto, porque no quiere decir necesariamente que un término es igual al otro, ¿no? Existen diferentes variaciones y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Ustedes pueden ver ahí el ejemplo, ¿no? Que decimos que sinónimo es la relación entre diversas palabras que comparten un mismo significado y que intercambiadas dentro de un texto no altera la intención del texto. Al contrario, la enriquece si es que utilizamos de forma apropiada, ¿no es cierto? Tenemos también ahí una aclaración. Dice, los sinónimos en la nota, en la parte derecha, los sinónimos pertenecen a la misma categoría gramatical. Eso quiere decir, por ejemplo, que es un sustantivo y un adjetivo no puede ser sinónimos. Eso tenemos que ir trabajando, debemos teniendo claro, ¿no? Bueno, ahí están tres ejemplos que son fácilmente de reconocer al momento de considerar los sinónimos, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esta sinonimia, dentro de estos sinónimos, también vamos a encontrar tipos. El total, el que significa exactamente igual, tienen el mismo, dos términos tienen el mismo significado, y el parcial, donde esos dos términos no contienen el mismo significado y depende del contexto en el que uno se lo utilice, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, los sinónimos son dar, producir, entregar, sin duda son sinónimos, pero depende en qué punto se lo utilice dentro de una oración, dentro de un párrafo, dentro de una construcción textual, va a cambiar o no la idea. Entonces yo digo, por ejemplo, la tierra da frutos, estoy utilizando el dar, la tierra produce frutos, está bien, pero la tierra entrega frutos y ya no está hablando dentro de ese mismo contexto, ¿no es cierto? Estamos hablando del hecho de entregar. El niño me dio el libro dentro del dar. El niño produjo el libro, no, porque no está produciendo, simplemente está hablando del hecho de pasarle, de ponerle en las manos de la otra persona, ¿no es cierto? El niño me entregó el libro, ¿sí? Lo que pongo con estos ejemplos simplemente es darse cuenta que pueden ser sinónimos completamente iguales o sinónimos parciales. Y eso hay que tener cuidado al momento que vayamos trabajando y vayamos dentro de cualquier editor de texto, vamos a encontrar por ahí sinónimos, pero si no trabajamos dentro de una estructura apropiada de la oración, encontraremos un sinónimo, pero una palabra que al momento de colocar ese sinónimo nos va a cambiar el sentido de la oración. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Otros dos tipos de sinónimos es el referencial y el connotativo, de referencia o de connotación. A ver, quiero que me pongan atención, voy a leer en la parte izquierda, voy a leer un párrafo de forma apropiada, o sea, cómo estaría escrito de forma apropiada y cómo estaría escrito de forma inadecuada, ¿sí? Y ustedes me van a decir si el primero que leí o el segundo que leí está adecuado. Entonces, yo digo, Juan entró en el despacho del jefe, el señor López miró a Juan con desprecio, porque Juan le resultaba odioso, ¿sí? Esa es la primera. El segundo, Juan entró en el despacho del jefe, el señor López miró a su subordinado con desprecio, aquel joven le resultaba odioso. ¿Cuál es la forma correcta? ¿La lectura de la opción 1 o la 2? La dos, ¿Por qué? no sé, porque transmite como transmite un mensaje con palabras cultas, digamos. Ya, Con puede ser. sentido. Ya. Si se dan cuenta, gracias compañeros, si se dan cuenta, las dos dicen lo mismo. Juan entró en el despacho del jefe, el señor López miró a Juan con desprecio, Juan le resultaba odioso. Pero dije Juan. En cambio, la forma correcta, lo que dice el compañero, estoy diciendo y estoy utilizando sinónimos. En este caso de referencia, porque en todo caso siempre me estoy refiriendo a Juan. Digo, Juan entró en el despacho del jefe, el señor López miró a su subordinado, estoy diciendo que es su jefe, con desprecio. Aquel joven, sigo utilizando otro sinónimo de referencia, le resultaba odioso. Como dice el compañero, al momento de utilizar sinónimos y antónimos de forma apropiada, de forma apropiada, lo que permite es que nuestra producción textual se vaya enriqueciendo de forma lingüística, obviamente, pero teniendo cuidado con que sean los adecuados, ¿no es cierto? La parte connotativa, no es lo mismo decir Pedro es listo
simplemente, como les dije, un sinónimo porque creemos que este es el adecuado. Sí, hay que tener cuidado al momento que se va trabajando, eso vamos a ir viendo también cuando vayamos redactando los párrafos, los textos, haciendo y construyendo, es decir, los párrafos vamos a ir viendo eso, ¿no? La antonimia, ¿qué es la antonimia? Ya me dijeron que era la sinonimia. ¿Qué es la antonimia, chicos? Palabras opuestas. Perfecto, pero solo quería escucharles de ustedes. Muy bien, ya vamos a ir terminando, ya vamos a descansar. La antonimia no es otra cosa que palabras opuestas, ¿no? De significados contrarios. Ustedes ven en la pantalla, pues, una gráfica ahí, las palabras que obviamente se contraponen, día, noche, calor, frío, y que obviamente al momento que vayamos utilizando también nos va a servir para enriquecer nuestra producción y que no solamente vayamos hablando dentro de la misma, repitiendo la misma palabra, ¿no? Esta antonimia también seguimos hablando dentro de un campo semántico. Debe seguir estando dentro de un campo semántico. Como ustedes ven en los ejemplos ahí, está colocado el campo semántico. ¿De qué tipo? ¿De qué? En relación a qué está haciendo cada una de estas palabras tanto, ¿no? A ver, bueno, esto ya un poco viene a lo que les decía. Siempre se tiene que pensar en que al momento que nosotros utilizamos sinónimos o antónimos, dependiendo sin importar el tipo en el que estemos trabajando, nosotros debemos seguir trabajando dentro de un campo semántico, del mismo campo semántico, ¿no es cierto? Porque si nosotros trabajamos en diferentes campos semánticos, va a haber una confusión y el sentido de la oración va a cambiar. ¿Sí? Eso como gran conclusión dentro de lo que hemos visto, eso de campos semánticos y dentro de lo que son sinónimos y antónimos dentro de esta parte semántica, léxica, de mecanismos de cohesión textual. ¿Alguien alguna pregunta? ¿O les pareció muy fácil? Chicos. Muy fácil, muy difícil, aburrido. Sería como un recorderis de lo que vimos en escuela y colegio. Perfecto, eso es justamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Solamente es ir puliéndolo, como dije desde un inicio, es ir puliéndolo, lo que ya debemos tener el conocimiento hasta llegar al punto de ya producir párrafos y poder escribir de forma apropiada. Hasta aquí lo que hemos visto, porque no voy a continuar para que no se cansen, pero hasta aquí, ¿qué opinan? ¿O seguimos todavía un poco más? Chicos. Sí, que sí es interesante porque a estas alturas creo que estamos en un nivel donde necesitamos redactar bien nuestros proyectos de tesis, ya que podemos ser, no sé, en la mayoría de casos brillantes en nuestros proyectos, demostrar nuestro conocimiento, pero a la hora de hacernos entender, creo que sí hay un poco de falencias. Perfecto, Cristian. ¿Alguien tal vez tiene alguna experiencia ya de presentación, de comunicaciones en congresos o de publicación de artículos? No creo, o sea, lo que estamos ahorita desarrollando estos dos últimos niveles nos hemos centrado en estos temas de redactar bien los escritos. Perfecto, Cristian, gracias. A ver, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí para no acumular de contenido, como dijo el compañero, es un recorderis de lo que ya hemos visto antes, pero para no acumular ese material, esa información, ese recorderis, nos vamos a quedar hasta aquí. Estaba preparado un ejercicio para que lo desarrollen ustedes dentro de mecanismos de cohesión textual, dentro de las relaciones lógicas del discurso, pero yo prefiero trabajar eso con ustedes la próxima semana, ¿sí? Bueno, ustedes no lo ven en el ABAC en este momento porque está oculto, pero eso mejor trabajamos la próxima semana. En la próxima semana abordamos un poco más, trabajamos en lo que sea de construcción de párrafos ya, y trabajamos este ejercicio de relaciones lógicas del discurso para que pues, ustedes puedan trabajar tranquilamente el tiempo necesario y sobre todo que no estén muy cansados. ¿De acuerdo, chicos y chicas? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, hasta aquí yo les agradezco por su atención. Como insisto,
iremos un poco más profundizando en cuanto a tal vez lo que ustedes ya requieran más directamente, que es la escritura académica, la escritura de artículos académicos. Vayan ustedes pensando ya cuál será su tema, a partir de qué textos trabajarán, vayan haciendo una pequeña búsqueda ya para ir trabajando en esa construcción de esos párrafos cruciales dentro de esta escritura académica. Les agradezco mucho su atención, su participación, a los que participaron, y en la próxima clase vamos participando más, ¿no? Les agradezco mucho, una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención, chicos. Muchas gracias.